Y comenzamos esta emisión de Oriente Noticias con el análisis de una de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, y es la captura de alias Otoniel, el cabecilla del Clan del Golfo, considerado uno de los narcotraficantes más temidos del mundo, y por eso hemos invitado a esta hora en Oriente Noticias a Wilfredo Cañizares, un analista que nos ayudará a comprender este tema. Wilfredo, gracias por estar a esta hora con nosotros en Oriente Noticias. Buenos días, Sergio. Eliana, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar acá, Wilfredo. Y bueno, durante las últimas horas, en declaraciones por parte del presidente de la República, Iván Duque, se anunció que después de la captura de Pablo Escobar, esta captura de alias Otoniel es de las capturas más importantes que se realiza en el país. ¿Por qué se lleva a esta dimensión, a este capturado, Wilfredo? Bueno, Sergio, pues realmente el presidente tiene razón. La captura, la detención o la entrega, cualquiera de los hechos que hubiera ocurrido, es muy importante en el país porque Otoniel, a diferencia de Pablo Escobar, alias Otoniel tenía una estructura militar en 14 regiones de Colombia, frentes que hacía denominar gaitanistas, que el gobierno colombiano lo llamaba Clan Úsuga, generaba violencia, asesinaba a personas, cometía violaciones a derechos humanos y además estaba dedicado al tema del narcotráfico. Este es un hecho supremamente importante para el país, Sergio. Él es Dairo Antonio Úsuga. También se le atribuyen diferentes delitos como el asesinato a policías, soldados, líderes sociales, incluso se habla de reclutamiento de menores. ¿Cuáles eran las modalidades de delitos que cometía este capturado y cuáles fueron las zonas más afectadas? Bueno, Sergio, principalmente Otoniel concentró sus operaciones ilegales, sus operaciones violentas en el Urabá antioqueño, en el Bajo Cauca, se estaba extendiendo al Pacífico colombiano y como ocurrió el pasado 14 de diciembre en el área rural de Cúcuta. Estas eran unas zonas para ver estratégicas porque todo indica que venía en un proceso de expansión de sus operaciones violentas a lo largo de la frontera colombiana con Venezuela. Wilfredo, buenas tardes. Lo saluda Eliana Chavarro desde nuestros estudios en Cúcuta, norte de Santander. Usted, que es un conocedor de este tema, estudioso de todo el conflicto armado que se ha dado en el oriente del país, especialmente el norte de Santander, ¿qué cree que esté pasando dentro de esa organización? Se dice que podría asumir el mando ahora alias Chiquillo Malo. Gracias, Eliana. Así es. No sabemos si al interior del Clan del Golfo se va a desatar una pugna, como ocurre en la mayoría de los casos cuando un jefe narcoparamilitar como lo es Otoniel es capturado o dado de baja por las autoridades. Entonces, un primer escenario puede ser una pugna entre Chiquito Malo y Siopas, que son las dos personas que seguían en el mando a Otoniel. Pero también recordemos, Eliana, que alias Marihuano está detenido desde el mes de enero y era la mano derecha de alias Otoniel. Ese es un primer escenario. Un segundo escenario es que Otoniel ya haya dejado un encargado o un reemplazo de él y que lo más seguro sea Chiquito Malo. Alias Otoniel era considerado actualmente el mayor narcotraficante que hay en el país. En la región del Catatumbo, en donde tantos cultivos de droga, cultivos ilícitos hay, ¿qué estará pasando en estos momentos después de la captura de esta persona que era uno de los principales, digamos que compradores de esos cultivos? Bueno, yo creo, Eliana, que en el Catatumbo no está pasando nada, porque recuerde usted que el Clan del Golfo o los gaitanistas, como se hacían llamar, llegaron al departamento, a nuestro departamento fue en diciembre del año pasado. El 14 de diciembre, alrededor de 120 hombres del Clan Úsuga, enviados directamente por Otoniel, incursionaron en los corregimientos de Palmarito y Banco de Arena. Desde diciembre están ahí en un proceso de expansión, inicialmente al área metropolitana de Cúcuta y pretenden controlar la frontera con Venezuela. Por supuesto que sus planes era expandirse al Catatumbo y esa era una de sus líneas estratégicas
que creemos nosotros no va a cambiar nada, Eliana. Los gaitanistas o los úsugas, como les hacen llamar también, van a continuar su proceso de expansión y su objetivo principal es llegar al Catatumbo. Wilfredo, ¿eso quiere decir que no es un parte de tranquilidad para esta región del país la captura de este narcotraficante? Es decir, la actividad que se venía desarrollando o que se tenía planeado desarrollar en esta zona del país, ¿de todas maneras continuará? Sí, Sergio, estas son estructuras, la estructura de Otoniel. Otoniel toda la vida ha estado en la guerra. Otoniel fue guerrillero, luego estuvo con las Autodefensas Unidas de Colombia y luego creó su propia organización. Es una persona de mucho recorrido y las estructuras y los hombres bajo su mando son personas de mucho recorrido. Me atrevo a asegurarle, Sergio, que no va a pasar absolutamente nada con las autodefensas gaitanistas o con el clan Úsuga. Va a ser reemplazado rápidamente, si acaso ya no está en funciones, su reemplazo, y va a continuar sus planes. Los gaitanistas o los úsugas manejan unos negocios de grandes dimensiones, todos que giran alrededor del tema del narcotráfico. ¿Qué podemos decir, Wilfredo, alrededor de todas esas acciones que se han desencadenado en los últimos días en Cúcuta, la capital de norte de Santander? Si bien es cierto, estos grupos delincuenciales vienen operando en la frontera, quieren ganar territorio. El hecho de que se den duros golpes como estas con la captura de Otoniel puede de pronto acelerar esos procesos de actos contra la fuerza pública. Es posible que las autodefensas gaitanistas o los úsugas decidan seguir mostrando que tienen mucha fuerza, incluido el área metropolitana de Cúcuta y especialmente, Eliana, el sector rural de Cúcuta. Pero todo depende de cómo se dio la detención, la captura o la entrega. Algunas personas dicen que había una negociación en marcha. Si es cierto que se dio un acuerdo para su entrega, no va a pasar nada. Pero si la detención fue una detención, por decirlo de alguna forma, violenta y producto de una victoria militar de las autoridades colombianas, es posible que uno de los coletazos sea las operaciones o los ataques en contra de la fuerza pública. Gracias, Wilfredo Cañizares. Buena tarde por acompañarnos en esta emisión de Oriente Noticias. Con mucho gusto, un abrazo, buena tarde.